Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocerse, otros modos de aprender. Seguimos. Hola, soy Andrés Riesnik y hoy con Alma, profesora de Artes Visuales, y Lucas, profesor de Lengua y Literatura, nos preguntamos: ¿puede el arte liberarnos en tiempos de pandemia? Palabras pueden ser aprendizajes y cambios. Redescubrimiento creativo y de mi persona. Sería probablemente que estoy muy agradecida, pero también fue una experiencia muy rara. Hubo días que me sentía bien y otros que no quería saber como nada con nadie. Estaba aburrida, de mal humor, pero con el pasar del tiempo como que fue cambiando y como que dejé de estar de mal humor por estar aislada. Obviamente tuve altos y bajos como todo el mundo, pero global en general bastante bien. Me di cuenta que el ser humano es un ser muy adaptable, porque muy fácilmente nos acostumbramos a nuevos contextos. Bien, depende del día, algunos días mejor que otros, pero por lo general bien. Creo que sí. Leí varias cosas durante el tiempo de aislamiento y entre ellas, por ejemplo, un libro que pensé que nunca iba a leer. Pero de todas formas, siempre tuve el hábito de leer. Me sentí un poco desganada varias veces, aunque al principio de la cuarentena me sentía muy motivada y entre clase y clase leía un poquito al sol cuando hacía demasiado frío. Sí, cambiaron bastante. Creo que lo mismo, la misma cantidad, pero en tiempo reducido, porque como dije siempre fui de leer y ahora como que siento que tengo que leer porque me gusta, me distrae y una vez que me pongo a leer no paro encima. Pero últimamente admito que estuve leyendo menos porque tengo menos ganas de hacer todo. No tengo ganas de hacer nada, básicamente. Leo mucho menos. Y si no fuera por las clases de lengua del colegio, creo que no estaría leyendo nada. Series y películas muchas más. Series por ahí veo una temporada de 20 y pico capítulos en 3 días. Y series en una semana de 4 temporadas. Y igual depende de la serie, obviamente me tengo que enganchar porque si no, no. Películas clásicas más que nada de mi familia, los viejos clásicos. Miro muchas más películas y series que ahora. Creo que ya perdí la cuenta de cuántas vi. Siempre hice algunas cosas, tejí, dibujé, pinté, no sé, hice cajitas, pero no reforcé durante el tiempo de cuarentena. De aislamiento y no. Sí, fue así. De hecho, estuve haciendo clases de teatro virtuales y hicimos incluso una muestra, todo mediante el internet y cada uno desde su casa, así que fue una experiencia de la cual estaba
un poco miedosa y aterrada, pero terminó siendo muy buena. Sí, siempre me gustó el arte, la pintura, dibujar y lo retomé en la cuarentena. No hay duda de que el año 2020 nos obligó a atravesar algo completamente nuevo e inesperado. El aislamiento y la distancia social se instalaron como los modos más efectivos de protegernos del virus. La mejor defensa es quedarse en casa, mantener el aislamiento, evitar los contactos estrechos. Sabemos que no darnos un abrazo, no saludarnos con un beso, no tomar mate con nuestras amigas y amigos son costumbres que se extrañan mucho, ya que siempre formaron parte de nuestra realidad cotidiana. El cansancio y el malestar son comunes y entendibles en esta situación. Sin embargo, hoy proponemos abordar este contexto tan extraño contándote que a lo largo de la historia, por diversas razones, muchos artistas y escritores han permanecido un tiempo en aislamiento y en ese contexto han realizado obras notables que han pasado a la historia. ¿Te referís a situaciones como la epidemia de peste bubónica en la Edad Media? No exclusivamente. Vamos a ampliar la mirada a otros tipos de aislamiento, por enfermedad individual, por largas internaciones o convalecencias, por padecimientos mentales, por condenas. Hablamos de encierros vinculados al padecimiento y, además, obligados. Exacto. Algunas y algunos artistas han trabajado en situación de encierro o aislamiento por causas políticas y sociales. Pero otros han podido elegir el confinamiento o el aislamiento como un modo privilegiado para la producción de su obra. Es interesante que quienes no tenían que cumplir restricciones, ni cuarentenas, ni internaciones, hayan optado por ese camino para ser prolíficos. ¿Se habrían sentido igual si se hubieran tenido que aislar por otras circunstancias? Si bien el aislamiento puede generar angustia, puede ser también un espacio de creación y autoexploración. Muchos misterios científicos se han develado en contextos de aislamiento, así como se han creado algunas de las obras más importantes de la literatura universal. Llevado a Argel como esclavo, Miguel de Cervantes padece un cautiverio de 5 años que dejará una profunda huella en su obra, muy especialmente en sus comedias de ambiente argelino, como el cuento del Cautivo, interpolado en la primera parte del Quijote. La poesía del siglo XX no sería la misma sin la obra del poeta peruano César Vallejo. Entre sus poemarios se destaca Trilce, por el carácter totalmente innovador de sus poemas, escritos en una etapa dramática para el autor. En poco más de un año, su madre muere, él sufre un fracaso amoroso teñido de escándalo, fallece su amigo, el escritor Abraham Valdelomar. No mucho después es despedido de su puesto de maestro en Lima y entre 1920 y 1921 lo encierran en la cárcel de Trujillo durante 112 días, acusado injustamente de agitador e incendiario. Estos acontecimientos marcaron el profundo sentimiento de exclusión que se refleja desgarradoramente en sus versos. La edición Príncipe, primera edición, fue impresa en los talleres de la Penitenciaría de Lima, en un tiraje corto de 200 ejemplares. Lima, 1921. El Perú estaba bajo el gobierno del presidente Leguía. Durante este año se estaba celebrando el primer centenario de la independencia. Se realizaron grandes obras públicas y durante este año también se estaba escribiendo una de las obras que vendría a ser de las más importantes para el vanguardismo de la lengua española. Un poemario que sería el más importante de la literatura peruana y gracias a esta obra su autor ganaría más reconocimiento incluso en la actualidad. Se cree que William Shakespeare escribió El Rey Lear y Macbeth mientras se encontraba enclaustrado en su casa por la plaga de 1593 y la peste de 1603. De hecho, muchas de sus obras hacen mención, a veces más directa que otras. Carta regal. No le informes a mi hija nada de todo lo que sabes. Si no te das prisa, llegaré antes yo. No dormiré, señor, hasta que haya entregado su carta. Si el cerebro de un hombre estuviera en los pies, ¿no correría el riesgo de tener sabañones? Sí, muchacho.
Te ruego entonces que te alegres. Tu cerebro nunca va a necesitar pantuflas. En la conocida tragedia Romeo y Julieta, la cuarentena que se sucede en Verona es crucial para que el plan del fraile no pueda concretarse. La carta donde se explica el plan no llega a manos de Romeo debido a una cuarentena. En la escena 2 del acto 5 de la obra, Fray Juan le cuenta a Fray Lorenzo que no pudo llevar el mensaje a Romeo tal como le había sido encargado. Este hecho es crucial en el desenlace de la historia, pues Romeo nunca se enterará que Julieta ha bebido una droga para simular su muerte y así evitar su casamiento con el conde Paris. Al no tener esta información, cuando Romeo la encuentra aparentemente muerta en el mausoleo, decide suicidarse a su lado. Santo franciscano, hermano. Esa parece la voz de Fray Juan. Bienvenido a Mantua. ¿Qué dice Romeo? Si escribió su mensaje, dame la carta. Fui en busca de un hermano franciscano que había de acompañarme. Lo hallé en la ciudad, visitando a los enfermos. La guardia sanitaria, sospechando que la casa en la que vivíamos los dos estaba contagiada por la peste, selló las puertas y nos prohibió salir. Por eso no pude viajar a Mantua. Entonces, a Romeo, ¿quién le llevó mi carta? Acá está. No pude mandársela ni conseguir a nadie que os la trajese. Tenían mucho miedo de contagios. Buenaventura, por la orden franciscana, no era una carta cualquiera, sino de gran trascendencia. No entregarla podría causar mucho daño. Vamos, Fray Juan, buscad una palanca y llevádmela a mi celda. Pero no solo los escritores han producido obras en el exilio o el aislamiento. El pintor Edvard Munch contrajo la gripe española en 1919 y realizó un autorretrato donde se lo ve en aislamiento. Egon Schiele también contrajo la gripe española muriendo lamentablemente a los 28 años de edad. Dejó muchas obras reconocidas y algunas de ellas las realizó en aislamiento, principalmente desnudos. Francisco de Goya, el reconocido pintor español, realizó su serie de 14 obras murales denominada Pinturas Negras, en una quinta alejada de la ciudad de Madrid. En 1819, a la edad de 72 años, Goya se aproximaba ya al fin de una vida que, aunque productiva, estuvo repleta de dificultades. Se quedó sordo a los 46 años. Pasó por el periodo violento de las guerras napoleónicas y la turbulenta vida política posterior a la derrota de Napoleón. Goya llegó a adoptar una actitud amarga hacia las posibilidades de la sociedad humana. Con su compañera Leocadia Weiss, de 30 años, se trasladó a una casa simple y rectangular de 2 pisos en las afueras de Madrid. La Quinta del Sordo, así llamada porque su anterior ocupante, al igual que Goya, era sordo, les ofrece la distancia suficiente para que el pintor y Leocadia pudieran convivir juntos sin por ello perturbar demasiado las normas morales de la Madrid de los tiempos de la Restauración. En esta época, Goya se dedica a pintar en la Quinta del Sordo algunas de las imágenes más intensas y perturbadoras jamás realizadas.
Pinturas al óleo sobre grandes paredes de yeso que décadas después se trasladan a telas. Figuras descentradas, agrupadas. Oscuridad, densos fondos negros, grandes contrastes. Duelos, enfrentamientos, clandestinidad. Es una mujer además gravemente enferma, con la columna dorsal rota en 1000 pedazos, ¿no? Por un accidente aterrador. Una mujer que además fue atravesada por el pasamanos del autobús en el que ella iba colgada, ¿no? Una mujer a la que un hombre la acostó en una mesa de billar y le sacó con las manos el pasamanos, reventándola por dentro, imposibilitándola para tener hijos más tarde. Y una mujer que además fue muy mal atendida, ¿no? Muy mal, que sufrió horriblemente. Frida Kahlo fue una pintora mexicana de la primera mitad del siglo XX, que se ha convertido en todo un símbolo cultural. Su obra expone la exploración de su propio dolor, tanto físico como emocional, derivado de su grave accidente y de su tormentosa vida al lado de Diego Rivera, el muralista mexicano. En 1926, Frida Kahlo pinta su primer autorretrato. Tenía para entonces 19 años de edad y sufría las consecuencias del grave accidente que la dejó mucho tiempo postrada en cama. Durante ese tiempo, Frida no podía ver más que el techo de su habitación. Su madre, conmovida, diseñó para ella un caballete especial que le permitiría pintar acostada. A un lado del caballete sujetó un espejo, de manera que Frida podía al menos verse a sí misma. Fue así que Frida Kahlo comenzó a autorretratarse. Este sería el cuadro que daría inicio a su indagación personal. Vincent van Gogh, el reconocido pintor holandés, realizó algunas de sus pinturas aislado en un manicomio. Pintó principalmente desde su habitación o desde el patio, pero después se le permitió ir afuera para pintar. Su diagnóstico fue epilepsia mental, una patología marcada por la actividad frenética, el carácter variable y la excitabilidad del paciente, rasgos que se manifiestan ya desde la infancia. En ese lugar creó una de sus más hermosas obras, La noche estrellada. La cuarentena por la peste bubónica en Londres en 1665 derivó también el descubrimiento por parte de Isaac Newton de la ley de la gravitación universal. En efecto, en la primavera de 1665 comenzó en Londres una terrible epidemia de peste bubónica. Ahora sabemos que esta enfermedad era producida por la bacteria Yersinia pestis, que ataca a los ganglios linfáticos y que suele manifestarse inicialmente como si fuera una gripe. Parece que comenzó en las dársenas a orillas del río Támesis, lo que es consistente con la posibilidad de que su origen fueran las pulgas de roedores. Las condiciones de vida de los sectores más pobres de la Londres de aquella época propiciaron que la infección se extendiera con rapidez. Se cree que causando en 18 meses entre 100.000 y 200.000 muertos, casi la cuarta parte de su población. Es la misma peste que Daniel Defoe relata en el Diario del Año de la Peste, una novela escrita tiempo después, en 1722, pero realizada a partir de los datos que esta peste ha dejado. El relato en forma de diario da cuenta de algunas políticas públicas que se llevaron a cabo en Londres, como también del comportamiento de muchas personas en diversos estados emocionales. Para toda casa contaminada serán designados 2 guardianes, uno para el día y otro para la noche, cuya misión es impedir entrar o salir de tales casas contaminadas. Toda infección será castigada con penas severas y los dichos guardianes deberán atender todas las necesidades de las casas contaminadas. Otro motivo que contribuyó a hacer mayor el rigor de los campesinos contra los londinenses y sobre todo para con los pobres fue el que he mencionado anteriormente, la aparente propensión de las personas contaminadas a contaminar a su vez a los demás. En este sentido, la obra de Defoe muestra las mezquindades humanas que florecen en circunstancias tan adversas. ¿Y qué pasa cuando los escritores buscan ese autoaislamiento para crear? Hay anécdotas que cuentan cómo algunos escritores buscaban la soledad para llevar a cabo su escritura. Se dice que Victor Hugo, escritor francés, autor de obras como Los Miserables, solía trabajar desnudo para evitar cualquier tentación de salir de su despacho. Se cuenta que Joseph Conrad, autor de novelas como El corazón de las tinieblas, permaneció en una ocasión toda una semana encerrado en su baño. Honoré de Balzac, escritor francés,
empezaba a escribir siempre a medianoche, para no ser interrumpido por ninguna otra visita o distracción social. A la luz de las velas, con jornadas que a veces se extendían hasta 15 o 16 horas diarias, era tal la obsesión del escritor por permanecer aislado que a menudo cambiaba la hora de los relojes y cerraba las cortinas de la ventana para así no enterarse si amanecía. Salinger, autor de El guardián entre el centeno, compartía con su protagonista, Holden Caulfield, la idea de que si él hubiera sido pianista, tocaría dentro de un armario. Celosamente obsesionado por su vida privada, su fuerte rechazo a la exposición pública llevó al escritor a levantar muros y aislarse del mundo en una granja de Cornish, New Hampshire, donde se dedicó por entero a la escritura durante sus últimos 40 años de vida. Es un caso muy curioso, pues fue un escritor que se negó a realizar cualquier tipo de aparición pública, entrevistas, presentación de libros, reportajes, documentales. Emily Dickinson también decidió encerrarse en su casa paterna de Amherst, Massachusetts, y permanecer en el anonimato. Su caso es uno de los más paradigmáticos. Entregada al estudio, la reflexión y la escritura, la poeta tenía pocas amistades personales y escasas relaciones sociales. Sobre ella escribe Siri Hafted en Vivir, Pensar, Mirar, que se encerraba en su casa a leer y a escribir. Allí habitaba la inmensidad de su vida interior. Sus mentores vivían en los libros. Tras su muerte, Dickinson dejó cientos de cuadernos con apuntes, diarios y cartas, una producción de 1775 poemas, de los que solo publicó 7 en vida, todos ellos bajo un seudónimo. Shirley Jackson, la autora de historias como La lotería, Siempre hemos vivido en el castillo o La maldición de Hill House, adaptaba una versión para televisión. Pasó los últimos años de su vida encerrada en casa, donde cuidaba de sus 4 hijos, su marido y sus mascotas, como ella misma relató en alguna ocasión. Sufría de ansiedad severa y se dice que era agorafóbica. Es claro que podemos diferenciar distintos tipos de aislamiento. Exacto. Puede ser obligatorio o voluntario. Puede ser individual en caso de una convalecencia. Puede ser grupal, como en el caso de una pandemia. En algunos casos, el confinamiento va de la mano de una enfermedad. Puede ser física, como en el caso de Frida Kahlo, o mental, como en el caso de Van Gogh. En esos dos casos en particular, desde las artes visuales, ¿podemos decir que sus circunstancias fueron definitorias para la realización de sus obras? No sé si podemos hacer una afirmación tan contundente, pero sí es claro que hay un vínculo entre lo que las obras expresan y esos momentos tan difíciles. Ambos artistas fueron prolíficos durante sus respectivos aislamientos, que además fueron muy distintos. Eso me estaba preguntando. ¿Todos los aislamientos son iguales? ¿Todos proponen las mismas dudas, angustias, miedos, esperanzas? No todas las circunstancias a las que nos estamos refiriendo son iguales. Para acercarnos a explorar las diferencias, veamos qué dice la RAE, la Real Academia Española, sobre las palabras encierro y aislamiento. El encierro denota la idea de que la persona que lo sufre está obligada a quedarse en un lugar del que no puede salir. Por otro lado, el aislamiento implica separación y puede hacer referencia a muchas circunstancias. La falta de contacto estrecho con los y las demás, o un modo de sentirse en el mundo. De hecho, muchas personas están continuamente rodeadas de otras, pero aún así se sienten aisladas. Podemos decir entonces que el encierro es una experiencia que afecta la libertad de movernos, de entrar o salir de un espacio. Tampoco el encierro necesariamente implica aislamiento total, pues podemos encontrarnos encerrados con otras personas. Del mismo modo, estar aislado no implica necesariamente estar encerrado en un lugar, ya que el aislamiento supone restringir al máximo los contactos físicos con otras personas, aun cuando podamos desplazarnos y transitar por ciertos espacios, entrar y salir del lugar que habitamos. Viéndolo de este modo, el encierro parece depender, desde esta definición, más a una decisión de otro, una fuerza coercitiva que se impone. El aislamiento, por su lado, puede deberse a innumerables causas. Pueden ser fortuitas, si alguien se pierde en algún lugar y debe permanecer allí. Pueden ser preventivas, políticas de prevención para preservar la salud de una comunidad. Pueden ser personales, por ejemplo, podemos aislarnos desde el deseo de estar solos,
aislarnos para pensar, para calmarnos, para conectarnos con nosotros mismos o mismas. Pero también podemos sentirnos aislados si experimentamos la sensación de no pertenecer, no ser aceptados o no encajar. Existen diferentes modos en que podemos sentirnos atrapados o aislados. Y atrapado en esa canción que me atormenta de resacón. Esa es mi maldición que me despierta día sí día no. Y atrapado en el laberinto que no me deja ver. Siempre me guía al instinto, pero la canción siempre vuelve. La canción Atrapado de Estopa expresa cómo puede sentirse uno internamente. Es un sentimiento que no está vinculado a una restricción, sino a un modo de sentirse en la vida. Atrapado por sus miedos y por lo que el otro piensa de nosotros o nosotras. Y en algunos casos es una sensación buscada. El tema La Balsa de Lito Nevia y Tanguito habla de un hombre que está solo y triste acá en este mundo abandonado, pero invadido por la fantasía de viajar. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto. Ana quiere jugar sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte sobre el mar, sobre el mar. Luis Alberto Spinetta y sus compañeros de Almendra cuentan la historia de una joven insomne que, encerrada en su habitación, mira las luces nocturnas de la ciudad mientras fantasea con lo que ocurrirá al llegar el día. Y de Charly García, Estoy verde, no me dejan salir, que casi podría ser un himno en tiempos de aislamiento social. Estoy verde, no me dejan salir. Estoy verde, no me dejan salir. No puedo largar, no puedo salir, no puedo sentir amor, ese sentimiento, tengo que volver a cantar. Y aunque el encierro del que habla su estribillo parece ser sobre todo emocional, también expresa la opresión de estar obligado a permanecer en un lugar que se desea abandonar. También hay muchas obras literarias que toman el aislamiento como tema y lo hacen de muy diversas maneras, llegando a preguntas existenciales sobre la condición del ser. El protagonista de la novela de Bioy Casares, La invención de Morel, sufre el aislamiento pues ha decidido, siendo un fugitivo, guarecerse en una isla mencionada por un italiano que conoció en Calcuta. Allí permanecerá solo, aunque crea que está acompañado. En ese aislamiento a cielo abierto contará las experiencias vividas junto a presencias que él percibe. Es una novela que tiene muchas similitudes con Lost o Perdidos, la serie de TV de gran éxito en la primera década del siglo XXI. El personaje de Bioy Casares es un científico desesperado por rescatar algo de felicidad de este mundo. Inventa una máquina para perpetuar la vida, pero a diferencia de otros científicos de la literatura, como Dr. Frankenstein de Mary Shelley o el mismo Dr. Moreau de Wells, a quien Morel le debe su nombre, el personaje de Bioy Casares necesita de la vida de los otros para volverlos inmortales. Los mata sin que lo sepan, logrando que vivan para siempre. ¿Qué sucede en La metamorfosis de Kafka? Este relato cuenta la historia de Gregorio Samsa, quien se va convirtiendo paulatinamente en un insecto dentro de su casa. En este caso, el aislamiento es forzoso, pues nadie podría aceptarlo de esa manera. De hecho, ni su familia lo acepta, pues en realidad para ellos él dejó de ser Gregorio. Todos se sienten liberados cuando la sirvienta lo encuentra muerto. Desde la psicología, muchas son las interpretaciones sobre esta obra.
como la indiferencia por parte de la sociedad con la que se tratan los individuos diferentes, el aislamiento al que se los somete empujándolos en algunos casos a la soledad. Solo tienes que desechar la idea de que se trata de Gregorio. El haberlo creído durante tanto tiempo ha sido nuestra auténtica desgracia. Pero, ¿cómo es posible que sea Gregorio? Si fuese Gregorio, hubiese comprendido hace tiempo que una convivencia entre personas y semejante animal no es posible. Y se hubiese marchado por su propia voluntad. Ya no tendríamos un hermano, pero podríamos continuar viviendo y conservaríamos su recuerdo con honor. En El Hospicio es una canción de Pastoral, en donde una persona internada en el manicomio añora la posibilidad de ir más allá de las paredes que lo encierran. Una prisión que también es la de un lenguaje atornillado a lo concreto, en el que al protagonista se le niega hasta la libertad de la metáfora, tal como expresan aquellos versos en los que el perro es perro y nada más. Porque supe al despertar que mis sueños eran ciertos y mi propia realidad superó la fantasía de ser vos la fuerza que de la nada hizo vida y me la dio. Que me dejan pensar en toda esa gente humana y después para jugar hasta me atan a mi cama, puedo ver la realidad de que el perro sea perro y nada ver la realidad de que el perro sea Hoy te proponemos realizar un proyecto que una el arte con la literatura. ¿Te animás? La idea es que puedas integrar las dos disciplinas de esta clase para contar tu experiencia personal durante el aislamiento por la pandemia de COVID-19. Tu proyecto puede hacerse con materiales o de un modo virtual. Puede ser una combinación de pinturas, textos, dibujos o incluso, si te animás, podés hacer un video o un objeto. Materiales. Te sugerimos primero buscar en casa. ¿Qué materiales tenés? ¿Cuáles podrías utilizar? Ten en cuenta que además de papel, lápiz, virome o pintura, los elementos más impensados pueden formar parte de tu obra. Cada material trae su propia historia. Por eso, abrí la mirada y buscá, imaginándote cómo puede dialogar con eso que querés contar. Lo importante es que la obra refleje de algún modo cómo te sentiste durante estos últimos meses. Por eso, el primer paso es una tarea de introspección. Pensá en los estados, sentimientos y sensaciones que te resulten más significativos de tu experiencia en aislamiento. El segundo paso es comenzar a volcar esa experiencia a los materiales, hacerla tangible. Es probable que en ese proceso puedas enriquecer tu percepción sobre eso que estás contando, que estás expresando. Explorar los materiales y también las palabras, buscando nuevas formas, sustantivos, adjetivos o frases que te ayuden a describir mejor. Con todas esas palabras y frases anotadas, tenés lo necesario para el tercer paso. Ahora es momento de que asocies imágenes a palabras. Podés sumar dibujos, pinturas, cuadros, memes, escenas de películas, todo sirve. Que dialoguen con las experiencias anotadas en el paso anterior. Una vez que hayas recolectado todas las imágenes y objetos que quieras, virtuales, impresos, dibujos hechos por vos, fotos en papel, publicaciones en revistas o diarios, te vas al paso 4. Desplegá todo sobre la mesa, en sentido metafórico, quiere decir poner todo junto y al alcance de tu vista. El siguiente paso es que utilices estos materiales de trabajo más las herramientas que quieras para producir una obra artística que tematice o de algún modo exprese ese conjunto de experiencias. Paso 5, final. Esta producción puede ser plástica, literaria o musical, o puede ser una producción mixta. Un poema collage, una imagen con audio, un relato a través de varias imágenes, un video filmado y editado por vos. Elegí la forma que consideres que más ayuda a contar tu historia.
Podés usar recursos como el corte, la yuxtaposición, la mezcla de técnicas y materiales y también colores. Lo importante es que tu experiencia personal sea la guía para las decisiones artísticas que vayas tomando. Hablamos de varias obras literarias en las que el aislamiento o el encierro son el tema. Hay otras obras, en cambio, en las que el autor hace una apuesta más alta. Es el caso de Las ruinas circulares, un cuento de Jorge Luis Borges. El protagonista quiere crear al hombre ideal y para eso debe soñarlo. En su aislamiento total, intenta llevar a cabo su proyecto. Pero hay un problema que no contempló en sus inicios, que su creación pueda comprender que lo es y entonces no es enteramente libre porque es el producto de los deseos de otro. En ese sentido, la creación se encuentra encerrada en los deseos de su creador, lo que permite una pregunta aún más profunda. ¿Quién creó o soñó al creador? Son preguntas sobre la existencia misma, recurrentes en la obra de Jorge Luis Borges, y que nos permiten pensar en procesos más profundos sobre nuestra propia existencia, donde habita allí cierta idea de soledad. En otra obra de Borges, el poema llamado Ajedrez, se insiste en esto. Las piezas son manejadas por manos y ellas no lo saben. El blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. Que Dios, detrás de Dios, la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía. La literatura entonces no solo sirve como forma de escape para el escritor. También da cuenta de los innumerables encierros que pueden afectar a una persona y el modo en que ésta puede sentir el aislamiento. La literatura entonces es un modo de apropiarnos del lenguaje para poder expresar con palabras aquellas cosas que se caracterizan por su abstracción, como los sentimientos o las sensaciones, y que pueden desplegarse a otros lenguajes como el cine y el teatro, donde también aparece el tema del aislamiento. Una de las novelas más conocidas del escritor argentino Manuel Puig, publicada por primera vez en 1976, nos hace testigos de la experiencia de dos personajes apresados por motivos diferentes que comparten una celda. Luis Alberto Molina, decorador de vidrieras, homosexual y aspirante a femme fatale, y su compañero de celda, Valentín Arregui Paz, ideólogo y aspirante a revolucionario. Decimos que como lectores somos testigos de su encierro porque la novela está construida a partir del diálogo que entablan los dos protagonistas. En la narrativa de Puig no hay narrador, esa voz que se hace cargo de contar la historia, sino que la trama se va construyendo a partir de otros géneros discursivos, diálogos, cartas, informes. De este modo, por medio del diálogo entre ellos, ingresamos a los dos mundos que condensan las aspiraciones, los deseos y las utopías de estos dos personajes. El cine de Hollywood y la revolución. Valentín, joven revolucionario. Molina, amante del cine hollywoodense. En ese diálogo entre Valentín y Molina, los personajes van construyendo una intimidad que implica acompañarse a imaginar juntos maneras de aliviar la sensación de encierro. Valentín escucha las historias, interpreta esas tramas en clave política. Molina insiste en los vericuetos amorosos, se emociona con las historias de amor. El cine les alivia la sensación de encierro, de soledad. ¿Qué otros modos de la palabra nos hablan del aislamiento? El teatro para mí es un momento de invocación, donde el público y los actores invocan algo que no existe.
Y ese lugar que no existe fortalece justamente lo que existe, que es la comunión de las personas. Una reunión territorial, convivial, de personas de cuerpo presente para producir y observar poesía. Conseguí otra voluntad anoche. Y ese silencio que se hace antes de la función, donde hay una gran expectativa de un lado y del otro. Este juego de entrar y salir, este juego de vivir con intensidad. Desde hace días acumulan en mi cuarto flores fúnebres. El jugar a ser otros, el mostrar cosas diferentes. El teatro es el grado cero de posibilidad de contar una historia frente a los ojos del espectador. Yo soy Blanche. ¿La hermana de Estela? Sí. Es el momento, es el vivo. Compartir todo. Hacía mucho tiempo que vos no venías por acá. Sí, viste, el boliche. Uno puede evolucionar mucho como ser. Yo invito a todo el mundo que haga teatro. Aunque no quiera ser actor, pero hagan teatro. Es maravilloso, es la vida. El teatro, además de ponerle voces a este presente que estamos viviendo, le pone el cuerpo. Las y los actores, dramaturgos, directores y docentes buscan distintas maneras de hacer teatro y de enseñar. Cuando no es posible estar cerca, eso puede resultar todo un desafío. Pero además de buscar las maneras de encontrarse manteniendo el aislamiento, las y los teatreros van haciendo obras y textos que nos hablan de este momento que estamos transitando. Veamos algunas experiencias. La obra 20 estrategias para negar la realidad es toda una experiencia en vivo. Esta obra toma la pandemia y el aislamiento social en todas sus dimensiones y por lo tanto también es una acción escénica digital, una performance, un protocolo y un manifiesto, un encuentro de gente que no se vio nunca pero se conoce, el retiro de los espacios compartidos hacia el ámbito digital y privado, otros modos de socialización que amplían lo territorial, la posibilidad del intérprete de convertir la vida del espectador en obra. El proyecto se pregunta cómo construir intimidad más allá de las pantallas. Las estrategias para negar la realidad son al mismo tiempo estrategias para trazar cercanía a la distancia y para crear una narrativa sobre el espacio. La obra, que tiene un precio a la gorra, se transmite en vivo por internet y cada encuentro, intervenido por el azar y el público, es único e irrepetible, como todo hecho teatral. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Encierro y aislamiento son sinónimos, significan lo mismo. Falso. Falso. Falso, porque estar aislado no implica estar encerrado. Falso. Mientras que con la palabra encierro nos referimos a una situación en la que una persona está impedida de salir de un espacio concreto y cerrado. El aislamiento denota una situación en la que no es posible establecer contacto estrecho con otras personas. El aislamiento puede ser material, físico, real, pero también puede describir un sentimiento interno, emocional. Una persona que se siente aislada a pesar de encontrarse rodeada de otras personas. La tragedia Romeo y Julieta sucede en un contexto de pandemia. ¿Es verdad? ¿Es verdadero? Falso. Sucede en un contexto de epidemia. Esta afirmación es falsa. Verdadero. Es un detalle que suele pasar desapercibido a los lectores, pero que resulta crucial para el desenlace de la trágica historia. Romeo, quien fue desterrado a Mantua, una ciudad vecina, no logra enterarse a tiempo del plan de Julieta, porque el fray que debía hacerle llegar el mensaje no logra salir de Verona por la cuarentena decretada por la epidemia de la peste. Todas las obras literarias escritas en situación de aislamiento tratan sobre esa experiencia, hablan del aislamiento. Falso. Yo creo que esto es falso. Creo que es falsa. Falso. Aunque es cierto que la experiencia de aislamiento suele marcar la producción de los artistas que la padecen, y esa experiencia ingresa en los temas que despliegan en sus obras, no podemos establecer una correspondencia tan directa entre la experiencia del autor y lo que ese autor elige tratar en sus obras.
Existen muchas obras producidas en un contexto de aislamiento o confinamiento, cuyos temas se alejan de esa situación, como vimos en los casos de Vincent Van Gogh, César Vallejo, Egon Schiele, J.D. Salinger y tantos otros. También se da el caso inverso, artistas que hablan en sus obras de aislamiento, pero que no fueron producidas en ese contexto. Las novelas de Bioy Casares, Kafka o Puig que vimos hoy. En El beso de la mujer araña, los dos personajes, Valentín y Molina, son amigos de toda la vida. Falso. Falso. Sinceramente, no sé. Falso. Estos dos protagonistas tan distintos entre sí no se conocen hasta que comienza el encierro que narra la novela, cuando son obligados a compartir la celda. Por medio del diálogo van construyendo un vínculo muy especial, sostenido en muchos momentos por los relatos que Molina le hace a Valentín de viejas películas de Hollywood que recuerda haber visto. Gregorio Samsa, el protagonista de La Metamorfosis, se siente aislado e incomprendido. Solo sale de su habitación en secreto. Verdadero. ¿Verdadero? Verdadero. La vida de Gregorio Samsa cambia rotundamente cuando un día amanece convertido en insecto. Incluso su familia, con quien vive, lo rechaza y rehúye de su presencia. En una situación de aislamiento como la que vivimos mundialmente por la pandemia de coronavirus, es imposible que se realicen actividades y prácticas teatrales. Falso. Falso. Se pueden realizar a través de plataformas virtuales. Falso. Sin dudas, el aislamiento social preventivo y obligatorio significó un obstáculo enorme para disciplinas como el teatro, en las que el cuerpo y la interacción entre personas juegan un lugar tan protagónico. Sin embargo, por suerte, muchos proyectos asumieron el desafío de pensar alternativas a la presencialidad y exploraron el mundo de posibilidades que ofrece la virtualidad. Como vimos, este fue el caso de 20 estrategias para negar la realidad. Las preguntas sobre la existencia misma son recurrentes en las obras de Jorge Luis Borges. Verdadero. Que sí, son recurrentes. Verdadero. Nos permiten pensar en procesos más profundos sobre nuestra propia existencia, donde habita allí cierta idea de soledad. Se ve con claridad en su obra Las ruinas circulares, que comentamos hoy, y también en su poema Ajedrez, en el que el autor escribe que el jugador mueve a las piezas sin que éstas lo sepan, pero el jugador, a su vez, está a merced de Dios. Y se pregunta, ¿qué Dios hay detrás de Dios? Nacido en 1899 en el seno de una familia patricia de Buenos Aires, la biografía de Borges parece no tener mayores peripecias fuera del encuentro con la literatura. La vida de Borges es en y con los libros: El Quijote, Wilde y Chesterton, sus traducciones de Kafka y Virginia Woolf, la temprana fascinación con las vanguardias, su lectura de Carriego, la admiración por Macedonio Fernández, la amistad con Bioy Casares y las hermanas Ocampo, el amor por la literatura escandinava, la Divina Comedia y la Odisea, el estudio de la Cábala y su constante relectura de la gauchesca. Esas son las notas salientes de una biografía que parece no suceder más que dentro de una vasta biblioteca. La obra de Borges tiene la forma de un sistema literario completo, con múltiples extensiones y una eficacia única, a tal punto que en cualquier lugar del mundo su nombre es el seudónimo de la literatura argentina. Sus comienzos fueron como poeta, en los años 20, como activo miembro de la vanguardia porteña. Sin embargo, la fama se la darán sus colecciones de cuentos, especialmente dos: Ficciones de 1944 y El Aleph de 1949, seguramente dos de los momentos más intensos de la narrativa argentina del siglo XX.
familiarizados con cierto tipo de experiencias artísticas por streaming, como es el caso de las películas y las series, pero ¿qué pasa con actividades más participativas como el teatro? El año 2020 constituye un desafío para este tipo de expresiones en las que la presencia del espectador es parte de la manifestación artística. A veces nos pasa lo mismo con la plástica. No es lo mismo ver la imagen de una obra maestra que poder ir físicamente al museo y apreciarla. Sin embargo, van surgiendo alternativas en lo teatral que ofrecen la posibilidad de una experiencia teatral de alguna forma. Sí, al menos una experiencia performática, podríamos decir, en la que podés ver transmisiones en vivo. Es decir, el actor o la actriz hace la función cada vez y no la graban. En otras alternativas, las obras están grabadas. Y podríamos discutir hasta el cansancio si esto está más cerca del cine o del teatro. Podríamos, pero no lo vamos a hacer. Lo importante en tiempos de pandemia es poder entender las limitaciones que imponen las circunstancias y desde ahí pensar alternativas. Ya comprobaremos con el tiempo qué nos trajo de nuevo el aislamiento a la hora de pensar diversas formas de expresarnos a través de las artes. Yo creo que la experiencia de usar streaming en los adolescentes, primero que es un medio con el que están en mucho mejor contacto que nosotros los adultos, también ha disparado nuevas formas creativas, una exploración de un nuevo lenguaje que no es televisión, no es cine, sino es hacer teatro a través de plataformas virtuales y encontrar la forma de resolver la escena desde la casa de cada uno en contacto con los demás. Claramente el momento inicial fue de una gran crisis de negación, de miedo hacia lo nuevo, hacia lo desconocido, a lo que no estábamos habituados. Pero después se ganó una gran reflexión con relación a qué es lo que hacemos cuando hacemos teatro. Nos hemos preguntado mucho sobre qué significa hacer teatro fuera de la presencialidad. Y también se ganó mucha empatía colectiva, porque apareció algo a lo que no estábamos acostumbrados, que es la palabra conectividad. Participar de una clase grupal, donde no todos tienen la mejor conectividad, implica también, de la misma forma que en el teatro presencial nos encontramos con el otro y tenemos que practicar la solidaridad para que el trabajo en equipo funcione, esto había que traspasarlo a ese sistema. Entonces de repente hubo cosas muy simpáticas, como alguien transmitiendo con sus datos en Zoom para que un compañero por WhatsApp pudiera ver cómo salía la clase. También de alguna manera se ganó en orden, se ganó en disciplina y se ganó en valoración. Se ganó en valoración del espacio del otro, una valoración del momento presente, ¿no? En relación a decir, bueno, a lo mejor yo antes, qué sé yo, me quedaba dormido, no iba a una clase, o no tenía tanta conciencia de lo que era el otro para mí, y de repente ahora que solamente lo puedo ver por una pantalla, empieza a tener una dimensión muy importante, porque además el momento es acotado cuando estábamos en la presencialidad permanente. Ir al cole, ir al club, salir a hacer nuestras actividades, o sea, el otro es alguien que estaba cruzándose todo el tiempo con nosotros. De repente eso cambió. El otro es alguien al que vemos a través de una pantalla. Entonces como que hay una carga de amor extra. Los elementos que quedaron afuera fueron claramente el contacto cara a cara entre las personas, la presencialidad, el contacto físico, que es una de las herramientas que el teatro siempre ha tenido como necesidad, el contacto sensorial, hemos perdido los sentidos del olfato, del oído, inclusive de la vista, porque la vista que nosotros recibimos hoy tiene cierta distorsión con lo que podríamos ver si nos encontráramos cara a cara.
Muchas veces cuando tenemos un vínculo a través de las pantallas y nos vemos personalmente, decimos, yo creí que era más alto, yo creí que era más delgada, ¿no? O sea, la corporalidad es lo que se perdió, la presencia corporal del otro con todo lo que eso significa. Seguramente la posibilidad de haber experimentado nuevas cosas va a hacer que esta generación pandémica o los pandemials, como serán llamados en el futuro, van a tomar muchos de los elementos que adquirieron en la virtualidad, los van a poner en práctica en su producción artística. Yo creo que para contarlo, para recrear situaciones pandémicas y también para no hablar de la pandemia, hablar de otras cosas, pero con elementos que se adquirieron por la necesidad de seguir comunicándonos en esta etapa. No pensemos en este momento como un mientras tanto, sino que lo pensemos como algo que está sucediendo y es una experiencia más para aprender. Y que de hecho nos va a sacar fortalecidos porque este es un obstáculo colectivo, un obstáculo que estamos viviendo entre todos. Pero la vida está llena de obstáculos y la única forma de salir adelante es dando respuesta positiva a eso que está pasando. Así que, como decimos en nuestro taller de teatro de María Castaña, y lo copiamos de los españoles, si la vida te da limones, hace limonada. Se suele decir de la pandemia que estamos viviendo un suceso extraordinario. Me encanta la palabra extraordinario porque nos coloca de lleno en un acontecimiento que nos quita del orden instituido. Extraordinario significa que está más allá del orden consabido. ¿Qué aspecto de nuestro orden cotidiano se ha desestructurado para que esta pandemia básicamente nos lleve puestos en ese lugar, que es en el orden que construye nuestra realidad diaria? Sabemos que el orden básicamente es una experiencia que se da en dos grandes coordenadas, el espacio y el tiempo. ¿Qué pasó con nuestra experiencia del tiempo en cuarentena? Se desquició. Y quiero tomar este verbo que me remite directamente a una escena fascinante de la obra Hamlet. Recuerden que en Hamlet, en un momento, el protagonista se encuentra con el fantasma de su padre que había muerto, y andaba deambulando por allí por la noche buscando a su hijo para pedirle venganza. Hamlet, cuando se encuentra con su padre, dice una de las frases emblemáticas del texto. Dice, el tiempo está fuera de quicio. Yo creo que la experiencia del tiempo se nos ha desquiciado. ¿Qué significa que el tiempo está fuera de quicio? Significa que nuestra forma de relacionarnos con el tiempo ya es otra. Ya no nos sentimos contenidos. El tiempo ya no estructura nuestro pasar diario, sino que al revés, ha implotado. No tienen más sentido los días de la semana, o por lo menos ya no estamos tan obsesionados con su secuencialidad. La experiencia del tiempo es una experiencia que ha implosionado, pero no es la única, porque la otra experiencia del orden que ha explotado es la del espacio. La experiencia que tenemos del espacio ha difuminado también sus límites. Ya no nos queda tan claro cuál es el límite que distingue el afuera del adentro. Vieron que en cuarentena esa frontera entre el afuera y el adentro se ha vuelto cada vez más ambigua, muy ambigua. Como ese fantasma del rey Hamlet que de algún modo ambigua todo contorno. ¿Qué significa
que el afuera y el adentro estén más ambiguos? Expliquémoslo con un ejemplo. El otro día di una clase por Zoom en un aula virtual y cuando terminé la clase, los estudiantes me dijeron gracias por venir. Me pregunto, ¿a dónde fui si no salí de mi casa? Qué increíble que el afuera sea el adentro y el adentro sea el afuera. Distinción que teníamos muy tajantemente diferenciada en el mundo previo a la pandemia. Pero en la actualidad ese límite está absolutamente disuelto. Algo muy interesante porque nos hace repensar hasta qué punto ese límite en el mundo prepandémico era un límite tan tajante. Tal vez la experiencia de la pandemia nos haga rever, resignificar lugares que teníamos muy instituidos. Tal vez la experiencia de la pandemia, desarticulando el afuera y el adentro, nos haga también repensar cómo nosotros hacemos de nuestro adentro siempre una necesidad de salir afuera. Es lo que se conoce como la extimidad, o sea, tiempos en que las redes sociales nos exigen permanentemente construir nuestra interioridad posteando. Qué rareza, ¿no? Que vayamos cultivando lo que somos cada vez más en la exposición infinita de las redes sociales. Muchos de ustedes seguramente hacen teatro también. Este lenguaje les permite conectarse con sus pares desde un lugar creativo, distendido, horizontal y de ejercicio pleno del trabajo en equipo y la empatía. El teatro acompaña nuestra formación integral como seres reflexivos, dinámicos y capaces de encontrar lo bello de la creación artística al hacerla y también al disfrutarla. El Vamos que Venimos es un festival de teatro para adolescentes que se realiza desde hace 12 años y del que participan otros países de la región. Es organizado desde la Red Internacional de Teatro Adolescente Vamos que Venimos. Cava, Córdoba, Jujuy, Tucumán, Provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Chile, Brasil, Ecuador y Uruguay, todos en el festival. El festival es gratuito y autogestivo y este año se encontró la manera de hacerlo igual. Fue todo un desafío y también un aprendizaje. Participan con sus obras talleres particulares, centros culturales, escuelas y también chicas y chicos que se juntan por su cuenta sin pertenencia a ninguna institución. Se hizo vía plataformas virtuales, Instagram, Zoom, YouTube. Muchos chicos y chicas se incorporaron a la organización para ayudar a los adultos en el diseño del festival, en la comunicación y en el uso de las redes. Las acciones fueron variadas a distancia y usando distintos dispositivos, modalidades y aplicaciones. Los adolescentes pudieron tomar talleres de formación teatral, ver conferencias, dialogar en espacios de intercambio y paneles y compartir más de 50 representaciones teatrales y virtuales de adolescentes de toda Latinoamérica de manera gratuita. Las chicas y los chicos eligieron temas variados para sus representaciones. Algunos eligieron la pandemia y el aislamiento como tema. Entonces, el teatro se convirtió en una manera de pensarnos, de expresar, de hablar acerca de lo que nos va pasando en medio de esta realidad. Otros eligieron otros temas, porque el lenguaje teatral, como la literatura y también otros lenguajes artísticos, pueden convertirse en ventanas hacia otros mundos. Y esas ventanas, de alguna manera, nos dan la posibilidad de salir de la pandemia, de trasladarnos con la imaginación, de viajar en el tiempo y, lo más importante, de conectarnos unos con otros. Crisis y oportunidad. Dos palabras muy escuchadas en tiempos de pandemia, que tienen sus encuentros y desencuentros. ¿Qué oportunidades podríamos encontrar hoy? ¿El arte puede aliviarnos en la situación de aislamiento? La creación en contextos de aislamiento no solo es posible, sino que se configura como una forma de registrar y reflexionar sobre lo que nos va pasando. Este registro podemos compartirlo o guardarlo, porque en primer lugar nos ayuda a nosotras y a nosotros mismos. Nos permite elaborar las situaciones y pensarnos a través de ellas.
El aislamiento forzoso y el encierro voluntario han sido situaciones prolíficas para muchos artistas de renombre mundial. Acercarnos a los otros y otras por medio de la creación, aun cuando los cuerpos deben mantener la distancia, es uno de los aprendizajes tal vez más valiosos que podemos tomar en tiempos de aislamiento social. Claro, se trata de explorar otros modos de expresión en un contexto en el que, para cuidarnos, nuestros hábitos tuvieron que cambiar. Entonces, ¿el arte puede liberarnos? Definitivamente. La literatura y el arte pueden liberarnos en el plano creativo. Para que ese aislamiento físico no nos impida conectarnos y estar cerca de los otros a través de todos los lenguajes que podamos utilizar. Como docentes, creemos que es importante que aprendamos a contar lo que nos pasa y que podamos hacer visibles nuestras propias experiencias del aislamiento. Por eso, desde acá, estamos cerca de ustedes y seguimos educando.